¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Sergio Beltrán y con todo gusto los saludo. Hoy comparto con ustedes un tema muy relevante, muy importante, muy necesario. Hablamos del el primer caso en seres humanos de una infección por el virus de la gripe tipo A, el virus de la influenza aviar tipo A, H5N2, a nivel mundial, el primer caso confirmado, documentado, diagnosticado en laboratorio de virus de influenza A H5N2 en un ser humano y que además causó triste y lamentablemente la pérdida de vida de esta persona. Y fue aquí, en México. Así que hablamos de esta noticia porque es muy importante y causa mucho revuelo y mi intención única es darles información que sea de utilidad y que nos ponga objetivos ante las cosas y no empecemos a divagar con miedos, con pánicos y con escenarios catastróficos. Así que el contexto es este. El día 23 de mayo, México notifica a la OMS el primer caso confirmado de una persona que radicaba en el Estado de México y que fue hospitalizado en la Ciudad de México. Es el primer caso humano, como les comento, confirmado de infección por el virus de la influenza A H5N2. De este subtipo de influenza A no había ningún caso documentado en seres humanos y menos que causara la pérdida de vida de alguien. Es el primer caso a nivel mundial reportado, documentado, diagnosticado. Para entrar más en contexto les explico esto. Si hablamos de influenza, vamos a hablar de que existen 4 tipos de virus de la influenza o virus de gripe. La influenza tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Dentro de cada letra que les mencioné hay una serie de subtipos que se denominan así por las diferencias que hay entre su estructura o su conformación. Dependiendo la arquitectura o la estructura del virus, es como los catalogan en tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y dependiendo esa subestructura, los clasifican en subtipos. Existen muchísimos subtipos de cada una de las letras que les comenté. Las aves acuáticas, las aves de corral, pertenecen a los tipos de influenza tipo A, influenza aviar. Por ejemplo, acuáticas, gaviotas, golondrinas, patos, gansos, cisnes o aves de corral, que son considerados como los reservorios o los huéspedes de este tipo de virus de influenza tipo A, donde puede hospedarse el virus tipo A de la influenza en aves, ya sean aves de corral o aves acuáticas o incluso aves más silvestres como los murciélagos. Y bueno, y acuérdense, dentro de la influenza tipo A existen muchos subtipos, algunos más comunes en algunos tipos de animales que en otros. Las personas, los seres humanos, rara vez nos infectamos por algún virus de influenza tipo A. Rara vez. Una infección aviar por influenza tipo A es rara en los seres humanos. Se conocen 5 subtipos de virus de influenza aviar tipo A que pueden causar infección en humanos. 5 subtipos, por ejemplo, virus H5, H6, H7, H9 y H10. Los subtipos de virus de influenza aviar tipo A identificados con mayor frecuencia causando infecciones en seres humanos son los H5, los H7 y los H9. En este caso estamos hablando de una infección H5N2, pero de los H5N2 es el primer caso. O sea, sí había infecciones raras, pero presentes en seres humanos, de otros subtipos de influenza AH5, pero de H5N2 es el primer caso notificado y que causó pues la pérdida de la vida de esta persona. Específicamente los virus AH5N1, lo hemos conocido ya antes, y los AH7N9 fueron los que causaron la mayoría de las infecciones por virus de influenza aviar en seres humanos. Y repito de nuevo, pero el H5N2 es el primero notificado, diagnosticado, confirmado por laboratorio a nivel mundial y que fue aquí en nuestro país. No se sabe todavía la fuente de contagio en este caso en particular. ¿Dónde se enfermó? ¿Dónde se contagió? ¿Dónde agarró este virus? No se sabe, no está confirmado todavía. Sí sabemos que algunas aves de corral se han enfermado por este virus aquí en México. Hay incluso datos de que hace 3-4 meses atrás hubo una serie de brotes allá en Michoacán por causa de influenza aviar está notificado, pero no sabemos en dónde tomó esta infección
esta persona. Esto tiene mucha importancia porque es el primer caso a nivel mundial, a nivel general, a nivel histórico, de este subtipo de virus de influenza. Aunque la OMS dice que podemos estar tranquilos, y estar tranquilos no significa que no hagamos nada. Estar tranquilos es no crear escenarios catastróficos, estar muy pues en una actitud para prevenir, en una actitud para estar atentos, una actitud para atendernos a tiempo con nuestro médico de confianza. Siempre más vale eso, estar atentos y prevenidos. Este paciente en particular tenía 59 años de edad. Les cuento un poquito la historia que está ahí plasmada en las instituciones de salud. Tenía 59 años de edad, no estaba expuesto aparentemente a aves de corral. El paciente ya tenía, antes de empezar con síntomas agudos, ya tenía 3 semanas previas postrado en cama por alguna razón no especificada. 3 semanas previas. Tuvo 3 semanas sin atención médica. Posteriormente a esas 3 semanas inicia con síntomas más intensos a nivel de vía respiratoria. Y se sabe además que tenía otras enfermedades crónicas que complicaron el cuadro para él. ¿Qué síntomas presentó el paciente después de las 3 semanas que estuvo en cama? Presentó náuseas, fiebre, dificultad para respirar, diarrea. Estos síntomas los presentó del día 17 de abril de este año 2024 y el día 24 de abril acude a hospital. Es decir, tenía 3 semanas en cama por alguna razón no conocida. Empieza con síntomas respiratorios y el día 17 de abril presentó lo que les comenté, la fiebre, la diarrea, vómito, náuseas, dificultad para respirar, y se espera todavía 5 días más para acudir a hospital. El paciente, el día en que ingresa al hospital, pierde la vida. Y ahorita vamos a analizar este contexto de por qué pasan estas cosas, qué es lo que más me interesa, cómo podemos prevenir este tipo de situaciones, cómo puedes hacerle tú para prevenir esto. En el hospital se hacen estudios al paciente y se identifica un nuevo tipo de virus de la gripa tipo A, un nuevo que es el H5N2. Posteriormente se confirma el diagnóstico de influenza A H5N2 y bueno, durante la investigación epidemiológica pues se empiezan a investigar los casos, los contactos de este paciente, los familiares más cercanos, los amigos, los trabajadores, la gente cercana a él para estudiarlos y ver qué onda, ver cómo salían y ver cómo estaban. ¿Dónde agarró esta infección el paciente? Es la pregunta clave. De los 17 contactos identificados de este paciente, se monitorearon los síntomas y se hicieron pruebas de laboratorio. Hay algunos exudados faringios, otras pruebas nasales, otras pruebas de sangre, para investigar quiénes de ellos posiblemente tenían o hayan tenido este mismo virus, buscando pues prevenir y buscando pues confirmar el origen de la infección. ¿Prevenir qué? Prevenir que ellos, si estaban enfermos, pues no se fueran a complicar. Las muestras tomadas a esos contactos hospitalarios entre el 27 y el 29 de mayo dieron negativo para gripe y para SARS-CoV-2. Ninguna prueba de sus contactos estaba positiva. Se identificaron 12 contactos más en la residencia, en la colonia donde él vivía. Se hicieron estudios y de esos 12 contactos, 7 de ellos tenían síntomas respiratorios, una gripita. 5 de ellos no tenían ningún síntoma respiratorio, estaban asintomáticos. El detalle es que no se encontró tampoco pruebas positivas para influenza o para SARS-CoV-2 en estos pacientes. El 28 de mayo, entonces, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias informó que las 12 muestras de esos contactos del paciente estaban negativos. La pregunta era entonces, ¿dónde agarró? ¿Dónde se enfermó? ¿De dónde se infectó este paciente? Estaban pendientes todavía hasta el día de ayer recabar unas pruebas serológicas o de sangre para ver si podíamos encontrar algún dato más en cuanto al origen de la infección. Se sabe, como les comenté hace un momento atrás, en marzo del 2024 se detectó un brote de influencia aviar H5N2 de alta patogenicidad en una granja avícola doméstica en el estado de Michoacán, que esa granja está ubicada en zona fronteriza con el estado de México, donde vivía este señor, este paciente, esta persona. Hay que hacer más investigación al respecto, epidemiológicamente hablando, para ver qué fue lo que pasó. En cuanto a tratamiento, bueno, ¿qué se recomienda? Se recomienda, número 1, este paciente tenía otras enfermedades médicas que complicaron todo.
Número 2, no hubo atención médica oportuna aparentemente. Tenía ya días postrado en cama, síntomas respiratorios empiezan después de forma aguda y espera 5 días más en ir al hospital. Atención médica oportuna. Es aislar al paciente, atenderte oportunamente y ver a tus contactos cómo están, cómo siguen, cómo les va, quién se enfermó. Atención médica oportuna y siempre nuestras enfermedades asociadas, obesidad, diabetes, presión alta, no sé, controlarlas. Hábitos de vida sanos, por favor. Tratamiento médico existe, bueno, se recomienda dar oseltamivir o algún antiviral específico para influenza, que sí lo tenemos, pero empezarlo desde pronto, desde ya, desde el inicio, y no esperar resultados. Si sospechas de que tiene influenza, dar tratamiento rápido. Además, en cuanto, por ejemplo, a vacunas, bueno, no hay una vacuna específica todavía, pero sí hay prototipos de vacunas que más adelante quizás salgan a la luz pública. Así que lo más importante es prevenir. Lo más importante es estar atentos y no dejar pasar los días y los días con una infección, por más simple que parezca. Doctor Sergio, te saludo con mucho gusto. Hasta pronto.